Seguimos en el Evangelio de Juan, vamos ahora al capítulo 6. Juan capítulo 6, en el versículo 62, donde dice: Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Bueno, si nosotros leemos descuidadamente y apresuradamente, podemos concluir que Jesús regresaría, entre comillas, lo digo muy entre comillas, al plano de preexistencia donde había estado antes de transformarse en humano. Esto es un serio error, no es bíblico. Aquí vamos a ver nosotros que Jesús habla de su resurrección. Vamos a ver el contexto. En el 51 empezamos. Dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya habíamos hablado esto cuando vimos la enseñanza donde tratamos y analizamos Juan capítulo 3, versículo 13, no es necesario que vayan. Este es un hablar figurado, no es un hablar literal. Y lo mismo se refiere al que comiere de este pan, y el pan que yo daré es mi carne. Eso es un hablar, recuerden que no es literal, es un hablar figurado. Versículo 52 dice: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ven, tiene que ser un hablar figurado, si no estaríamos hablando de canibalismo. Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, estas palabras que les hablaba el Señor Jesucristo giraron alrededor de su muerte redentiva y a su redención. Tiene que ver con la redención, pero giraron en torno a su muerte redentiva y a su resurrección, y a lo que estas dos cosas lograrían en el futuro para la humanidad. Fíjate que en el versículo 53, hablando en figuras, habla de comer la carne y beber la sangre. En otras palabras, estaba diciendo que este evento, para este entonces que todavía era futuro, ya ocurrió este evento, gracias a Dios, pero cuando él lo hablaba era todavía futuro. Este evento iba a posibilitar el absoluto perdón de pecados y vida por siempre. Versículo 55 dice: Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, ¿ve que es un hablar figurado? El que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, decía, vivirá eternamente. Este hablar figurado de él como el pan que descendió del cielo enfatiza que cada aspecto de su preciosa vida vino de Dios y que además tenía toda la autoridad que el Creador le había delegado. Dios trabajó poderosamente en Jesús y con su perfecta obediencia a Él fue el don más preciado al mundo. Fue literalmente el pan vivo que vino del cielo. Bueno, muy bien. Continuamos el relato para edificar contexto. Versículo 59 dice: Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, fíjese, esto podrá sorprenderle, podrá molestarle, pero fíjese lo que vamos a leer ahora. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de ¿qué? Muchos de sus discípulos dijeron:
dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Puede usted creer esto? Es increíble, pero dijeron que esta palabra de la resurrección era dura. Ese es el contexto. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? 62. Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! Qué tremendo momento debe haber sido este en la vida del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dejando un dedo aquí, vamos ahora a Mateo 26, por favor. Vamos a ver la ocasión de la última cena que tuvo con sus discípulos. Jesús volvió sobre este tema del significado profundo de su cuerpo y su sangre, que es tan importante para nosotros. Mateo 26, versículo 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En realidad no era el cuerpo de él, era el pan, representaba el cuerpo de él. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. En realidad no era la sangre, era vino que representaba en esa ceremonia lo que la sangre de él iba a hacer por nosotros. Bebed de ella todos. 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta preciosa sangre sería derramada para remisión de pecados y para dar paso al nuevo pacto que Dios iba a hacer y de hecho hizo con las personas. De regreso a Juan capítulo 6, no vayan todavía, pero de regreso a lo que estábamos viendo en Juan capítulo 6, Jesús comparó su cuerpo partido y su sangre derramada con el maná que mandó Dios desde el cielo. Ese maná y Jesús fueron un milagro que fue provisto desde el corazón y lugar de habitación de Dios. La diferencia es que quienes comieron maná subsistieron a través del desierto, pero finalmente fallecieron todos. Nosotros, en cambio, que hemos comido y bebido, recuerden que estamos en el contexto, comido y bebido a Cristo, figurativamente hablando, hemos recibido también desde el cielo vida por siempre en el nuevo pacto. El contexto de esta proclama de nuestro Señor gira alrededor de su muerte, pero también de su resurrección. Esta resurrección lo habilitó a él a subir al cielo, y es por medio de la misma resurrección que nos habilitó a nosotros a subir cuando él regrese. Pero aquí no habla de su ascensión, según está registrada en Hechos 1:9, que quiero que vayan ahora. Así lo vemos un ratito y en un segundo regresamos a Juan 6. Habla de su resurrección aquí, ese es el contexto. Puede confundir cuando diga subir, pero no habla de su ascensión a la diestra de Dios. Ahora sí les voy a mostrar un lugar donde sí habla de esa ascensión a la diestra de Dios. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ese fue su subir arriba con Dios. Juan capítulo 6. Esta ascensión que acabamos de ver en Hechos no nos proveyó la certeza de nuestra resurrección. Lo que nos garantiza nuestra futura resurrección fue su propia resurrección. En la resurrección de Él tenemos garantizada nuestra resurrección, que es el tema central en los versículos de Juan que venimos estudiando. Parece mentira. Yo lo sé. Parece mentira, pero esta palabra de la vida eterna y la resurrección los ofendía. ¿No les parece una locura? Pero los ofendía, les preocupaba.
revisemos más el contexto. Ya estábamos en Juan 6, vamos ahora al versículo 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos edificando contexto. Queremos entender qué es lo que decía el Señor Jesucristo aquí en Juan 6. Esto es el contexto, estos conceptos dominan el contexto de este registro: resurrección y vida por siempre. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos al versículo 47. Ninguno puede venir a mí, el 44, disculpen, el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora sí, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Refiriéndose a él, es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Continuamos. Vida por siempre, resurrección. Vida por siempre, resurrección. Vida por siempre, resurrección. ¿De qué te parece que está hablando? De vida por siempre, resurrección. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Acá añadillo eterna, porque es el contexto. ¿De qué clase de vida está hablando? De la vida eterna, de la vida por siempre más bien. En vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál es el contexto? Resurrección a vida por siempre. De esto se escandalizaba la audiencia de Jesús. Lamentablemente, vemos que dice también muchos de sus discípulos. Increíble, ¿no? Pero es exactamente lo que nos muestra la palabra. Versículo 60, Juan 6, 60. Al oírlas, ¿qué cosa? Las palabras de resurrección a vida por siempre, ese contexto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír que vos vas a resucitar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿de qué esto? De la resurrección a vida por siempre, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¡Wow! Y acá llegamos a nuestro versículo. Es como que les hubiese dicho: ¿qué hay si vieran resucitar al Hijo del Hombre? ¿Cuál es el problema? Son ustedes quienes no creen quién soy y a qué vine. ¿Qué problema ven que yo muera y regrese a la tierra? ¿Dónde estuvo el Hijo del Hombre, o sea Jesús, antes de su muerte? Aquí sobre la tierra. Ahí es donde subió. Ahí es donde estuvo primero. Qué lástima que esto los ofendiera. Tenían dificultad para comprender el tema central del cristianismo, su muerte y resurrección. Para muchos discípulos fue así. Algunos inclusive tuvieron que ver para creer. Juan capítulo 20, ahí nomás, muy cerca, Juan 20. En el versículo 24, miren lo que dice. Pero Tomás, uno de los 12, es decir, discípulos de los discípulos de los discípulos,
era uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, no. Mirá, si yo no lo veo en el Facebook, no lo creo. Tengo que ver las fotos o tengo que ver las manos, la señal de los clavos. Quiero meter mi dedo en el lugar de los clavos y meter mi mano en su costado. A menos que yo haga eso, no voy a creer. Este era uno de los 12. ¿Ven que efectivamente la palabra de la resurrección y la vida por siempre les ofendía? No creían. Hechos capítulo 1. Nosotros necesitamos entender que la única prueba que tenían estos discípulos era verlo y tocarlo al Señor Jesucristo. Nosotros hoy tenemos el testimonio de las Escrituras y para evidenciar esa maravillosa resurrección nosotros simplemente hablamos en lenguas. Por ello Él se mostró a quienes lo seguían dando pruebas indubitables. Hechos 1, versículo 3. Refiriéndose a los apóstoles, dice, ¿a quiénes? También, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Las pruebas que Él les tuvo que presentar a ellos no podían dejar ningún lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No había habido ninguna otra resurrección antes, era la primera. Hasta el día de hoy es la única. Nosotros somos más privilegiados en todo caso, pues tenemos el testimonio de su resurrección aquí, en las Escrituras. Pero además lo tenemos cada vez que hablamos en lenguas. Tan esencial es el hecho de su resurrección que cuando Judas iba a ser reemplazado, quien lo hiciera debió haber sido testigo justamente de la resurrección del Señor. Fíjate si será importante. Y justo en este tema los ofendía. Hechos 1 estamos, ¿verdad? Vamos al versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era una pena que los ofendiera la palabra de la resurrección. Fíjense que en Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que ascendió al cielo, no, que resucitó de los muertos. Eso es, así somos hechos salvo por Dios. La palabra de la resurrección y la vida por siempre fue y es central en la vida de todo discípulo del Señor Jesucristo. Bueno, pues bien, aquí terminamos con esto. Seguimos en Juan 6. Seguimos en Juan 6, ahí nomás en el versículo 64, que para algunos trae problemas. Juan 6, 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Bueno, ¿saben una cosa? No hay ninguna duda para ningún estudiante bíblico, no puede tener ningún inconveniente. Pero si ocurriera que necesitan ayudar a alguien con esto, vamos a analizarlo. Porque algunas personas piensan que este versículo prueba que como Jesús sabía desde el principio, entonces tenía que ser Dios. Eso está muy lejos de la verdad expresada clarísimamente en la palabra de Dios. El vocablo principio puede tener varios significados, no necesariamente el principio del recontraprincipio. Tiene que ver mucho para definir principio cuál es el contexto donde está metido. Bueno, pues bien. La expresión desde el principio viene de una expresión griega que el doctor Bullinger dice que la primera ocurrencia de esta expresión se da en Juan
1:1, que nosotros hemos trabajado bien extensamente. En ese versículo se refiere al comienzo del mundo, según lo conocemos hoy, que fue hecho por acción de la palabra de Dios, el Logos, si ustedes recuerdan, que fue lo que produjo que todas las cosas entraran en existencia. Bueno, pues bien, el doctor Bullinger explica que además aquí se da una elipsis, donde el sustantivo dependiente debe ser suplido. Vamos a ver. Es decir, que hay que aclarar al principio de qué se refiere, porque puede ser un montón de principios. Bullinger da como ejemplo a Juan 16:4, y quiero que vayamos a Juan, por favor, 16:4. Fíjense, para explicar lo que dice el doctor Bullinger, que hay que suplir el sustantivo que no está cuando hablamos de principio para saber a qué principio se refiere. Juan 16:4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Bueno, el doctor Bullinger dice, con justa razón, muy apropiadamente, que aquí hay que añadirle al sustantivo que está asociado al vocablo principio y quedaría así. Esto no os lo dije al principio de mi ministerio como Mesías. Es decir, que en Juan 1:1, principio se refiere al comienzo de todo el mundo que conocemos, y en Juan 16:4 se refiere al principio del ministerio de nuestro Señor. Un caso parecido se da en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En el versículo 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Que se use la palabra principio cada vez no significa que cada vez que se la use se refiera al principio de la creación. Hay un montón de principios en la palabra. Mateo 19. Mateo 19, en el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dios no los hizo varón y hembra al principio de la creación. Adán y Eva son el principio, pero de la humanidad. Cuando ellos comenzaron a existir, Dios ya había hecho todo para que ellos pudieran reinar sobre la tierra y lo hizo al principio de los principios. Luego, ellos dos fueron el principio, pero no el principio del principio. Fueron el principio de la humanidad. ¿Ven que se use principio no necesariamente nos tira a Génesis 1:1? Lucas capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 1. Versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Estas cosas puestas en orden son las que Dios dictó a Lucas para que las escribiera y nosotros sepamos todas esas cosas desde el principio de nuestro Señor Jesucristo, porque habla de verlo con los ojos y que ellos no lo vieron con los ojos al principio de los principios, a la creación. ¿Lo ven? No porque diga principio quiere decir que se refiera al principio de Génesis 1:1. Juan capítulo 15. Son cosas muy simples
muy simples que están todas con una lectura global de la Biblia, uno soluciona la mayoría de los posibles inconvenientes, que como digo, no hay ningún inconveniente en la palabra de Dios. La hay en todo caso en nuestro entendimiento o en la traducción. Juan 15, versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ven? Los discípulos de Jesús estuvieron desde el principio de la creación. ¿Ven? No, no es así, ciertamente que no es así. Entonces, este principio se refiere al principio del ministerio del Señor Jesús. Hechos, capítulo 11, Hechos 11. Versículo 15, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros, en Génesis 1:1. No, al principio. ¿A qué principio se refiere Pedro? Al día de Pentecostés, al principio de la administración de la gracia. Así que la expresión desde el principio en Juan 6:64, que nos ocupa ahora en este análisis, simplemente quiere decir desde el principio de su ministerio. Cuando comenzó a elegir a sus apóstoles, él sabía quiénes no creerían y sabía quién lo iba a entregar. Esa es una muestra más de las muchas que hay en la palabra de Dios, del andar cercano, del andar íntimo que tuvo nuestro Señor con nuestro Padre. Jesús sabía por revelación de Dios las cosas que necesitaba saber para llevar adelante su ministerio redentivo y sustitutivo.